Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El día de ayer, el Parlamento en pleno se reunió para discutir la prolongación del decreto de ley de estado de emergencia. Ya sería la quinta vez que se activaría, comenzando durante el periodo de la pandemia. El primer ministro indicó que si bien es cierto el contagio ha comenzado a bajar y que han ido eliminando algunas medidas, no quiere decir que la pandemia se ha ido. Debemos estar preparados. Y con el decreto de emergencia se puede tomar acción de inmediato. Pero cabe destacar que estas medidas no restringen libertades como reuniones o libre circulación. El precio de la bombona de gas de 100 libras de uso comercial por las nubes. Los comerciantes han comenzado a reclamar al momento de recibir el gas y ver la factura que actualmente tiene un precio de 190 florines, en comparación con el gas de uso doméstico que tiene un precio de 80 florines por el mismo tamaño. Si bien es cierto que el gas comercial siempre ha sido más caro, nunca había tenido una diferencia tan grande. El presidente del Colegio de Supervisión Financiera de Curazao, profesor Raymond, recientemente dirigió una carta al ministro de Finanzas, señor Silvania, indicando que si bien es cierto, la entrada en impuesto para el 2021 fue de 50 millones más que en el 2020, sigue siendo más bajo que en el año 2019, que no había pandemia. El señor Raymond, en su carta, informa que la economía está mejorando y que el ministro Silvania se ha enfocado en el cobro de impuestos atrasados, lo cual significa una mayor entrada. Aunque esto no es algo estructural, lo ideal sería hacer reformas económicas para tener un crecimiento proyectado y duradero. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes la reactivación de un proceso de diálogo con la oposición. Hace 5 meses el mandatario suspendió las negociaciones que se llevaban a cabo en México en represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Saab, un cercano colaborador acusado de lavado de dinero y señalado de ser testaferro del mandatario chavista. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes. Pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional. Vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio. Además, Maduro pidió una negociación de paz tras la invasión rusa de Ucrania, a fin de evitar una tercera guerra mundial. Estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. En su insistencia por abogar por el diálogo, el presidente también confirmó que se reunió el fin de semana con una delegación de Estados Unidos para conversar sobre temas de máximo interés de Venezuela y del mundo.